Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto tenerles nuevamente en este que va a ser nuestro último encuentro en el curso de acompañamiento. Nos alegra muchísimo que haya sido de interés, pero sobre todo que sea de utilidad, que les sirva tanto en su vida personal y si están acompañando a alguien que se la está pasando mal, alguien que está sufriendo, que les sirva para afinar algunas cosas, algunos comportamientos, actitudes, la comprensión de cómo acompañar, etcétera, ¿no? Hoy vamos a, como les decía, hacer nuestro último módulo. Seguramente en un par de semanas haremos una entrega final en donde vamos a responder algunas inquietudes, preguntas que se han ido dando a lo largo de los módulos, tanto de las personas que nos han seguido en diferido como de las personas que han estado en directo. Así que bueno, hoy, como les decía, es nuestro último módulo, el módulo que habíamos llamado algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones evidentemente con relación al tema que estamos tratando. Y a pesar de que en el último módulo habíamos ya hablado de algunas pistas de acompañamiento, me gustaría volver a retomarlo. Y no sé si recuerdan, pero habíamos hablado de 4 pasos en el acompañamiento, ¿no es cierto? Acoger, focalizar, valorar y actuar. También les había resaltado y recalcado y les vuelvo a subrayar que la focalización de cuál es la situación en la que está la persona, la valoración de cómo son sus recursos, su contexto, etcétera, para poder actuar requiere y está sostenida sobre el primer pilar. Es decir, si no hay una buena acogida, si no hay una buena escucha, si no hay una escucha comprensiva, si no hay empatía, si no hay encuentro genuino, auténtico, si no hay ese sentimiento de contacto íntimo que tenemos los seres humanos, todo lo demás, es decir, la focalización puede volverse muy miope en el sentido de que va a haber cierta parte, pero no va a haber el todo, y la valoración puede estar muy equivocada y por lo tanto es lógico que lo que decidamos hacer, es decir, los actos que decidamos aportar en ese acompañamiento, tal vez van un poco desviados a las necesidades de quien está sufriendo. ¿Y por qué quería empezar con recordarles esto que habíamos hablado en el último módulo, ¿verdad? Porque la primera recomendación ahora que estamos cerrando el curso es para ustedes. Eh, Así que pueden aplicar lo mismo. Es decir, pueden aplicar lo mismo en cuanto a ustedes mismos, es decir, cuánto acogen y cuánto se acogen cuando ustedes están acompañando al otro. Recuerden que siempre habíamos dicho que la regla de oro, cuando hablábamos de la ética al cuidado, habíamos dicho que la regla de oro siempre está basada en el principio muy, muy simple de haz al otro lo que te gustaría que hagan a ti, estima al otro como te gustaría que te estimen a ti. Porque cuando lo pasamos desde la implicación personal, cuando pasamos por el yo, es decir, cuando pensamos, a ver, si yo estaría enfermo, si a mí me hubiesen dado este diagnóstico, si yo hubiese perdido a alguien, ¿qué me gustaría? ¿Qué necesitaría yo? Estamos llamando, haciendo un llamado a la empatía. Estamos haciendo un llamado a nuestra sensibilidad emocional para con los demás. Y cuando hacemos ese llamado, al mismo tiempo estamos encontrando, digamos que la vía para captar el sufrimiento humanamente, porque como decía, creo que en la primera entrega o en la segunda, cuando hablábamos de la antropología filosófica, es decir, de cómo veo al ser humano, les decía, de esa respuesta, ¿cómo concibo yo al ser humano? Estoy realmente preguntándome cómo me concibo a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, si soy capaz de acoger a un otro y hacer ese ejercicio empático, pues lo obvio, el sentido común dice que debería o podría acogerme primero a mí mismo, es decir, acoger mis sentimientos, no asustarme de mis expresiones emocionales tampoco, incluido mi miedo, incluido el desazón, a veces el sentimiento de realmente no puedo ayudar, no sé cómo, o a veces incluso esa sensación de estar inadecuado, es decir, que como que sentimos que no deberíamos de estar ahí ni con esa persona ni viviendo aquello. A veces también tenemos que acoger
una autocompetencia menor, es decir, sentirnos como yo no puedo también, ¿no? Es decir, que también nosotros tenemos que pasar por estos pasos cuando acompañamos a alguien. ¿Cuánto acojo mis sentimientos? ¿Cuánto acojo mis pensamientos? Recuerden esa lámina en la que habíamos visto que de pronto también se la pueden aplicar. Si observo mi pensamiento, ¿qué observo? ¿Qué pensamientos hay ahí? ¿Qué pienso sobre lo que pienso? ¿Qué siento sobre lo que pienso? ¿Cómo voy observando que me va pasando el hecho de acompañar a otro, ¿no? Es decir, tengo que aprender a acoger también lo que soy como acompañante, porque así también puedo focalizar qué me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Me estoy contagiando del sufrimiento? Porque fíjense en que los seres humanos somos tremendamente empáticos, incluso poseemos neurológicamente las llamadas células espejo, es decir, las neuronas espejo, que están además manifestando la capacidad empática que tenemos los seres humanos y por eso, no solo por por las neuronas espejo, sino también porque aprendemos a leer microgestos, porque reconocemos emociones y gestualidades universales, es decir, los seres humanos estamos dotados de una capacidad de lectura empática. Y entonces cuando tenemos esta lectura empática, también podemos sentir, es decir, no solo es una lectura cognitiva, a veces se puede palpar emocionalmente esa atmósfera que rodea a la persona que está sufriendo, no solo porque leemos su gestualidad, porque miramos la lentitud de sus movimientos, porque sentimos cómo está sufriendo empáticamente, ya sea empatía cognitiva, es decir, entiendo por qué sufres, o por una mera empatía emocional, es decir, hasta siento lo que sientes, se percibe, se capta. Somos seres humanos, así que todos nos podemos leer muy bien y no importa ni siquiera la diferencia cultural. Eh, en el mundo del sufrimiento, los seres humanos, como habíamos dicho en alguna entrega, somos muy semejantes, porque lo que nos está pasando es que nos está tomando el sufrimiento, la multidimensionalidad entera. Y entonces cuando sufrimos tenemos manifestaciones muy similares. Y a veces esa atmósfera emocional, esa atmósfera emotiva que rodea el sufrimiento, que a veces es desolación, desesperanza, como les había dicho, ideas catastróficas del futuro, hurgar en el pasado para encontrar cosas muy tristes que refresquen heridas o que actualicen experiencias que ya siendo obsoletas y se vuelven a actualizar, porque la mente está tan exigida, tan desafiada, tan demandada, que a veces ocurren estos, digamos que estos movimientos mentales, movimientos psíquico-emocionales que van como buscando una salida. Y a veces en esa búsqueda de esa salida, como les dije, todos estos sentimientos empiezan a ser en un punto muy desolador. Y esa desolación se siente, esa desolación se ve. Es muy fácil, si ustedes se fijan bien, una persona que está sufriendo, es muy fácil detectar el sufrimiento porque generalmente hay una constricción corporal. Cuando nos duele algo, cuando estamos sufriendo algo, no estamos muy abiertos, nuestro cuerpo tampoco se expresa abiertamente, ¿no? Es como que quisiéramos como replegarnos y ese repliegue se puede ver. Es también muy potente, el sufrimiento es muy potente en el cuerpo. Por eso les decía que el sufrimiento es multidimensional, evidentemente que va a depender de cada persona. Hay personas que sufren de una manera muy callada, otras que verbalizan mucho, pero bueno, esa es la singularidad de la persona, ¿no? Entonces, frente a todo esto, evidentemente ustedes que van a acompañar sí que pueden sentir ese como especie de contagio, ¿no? Eso es como, a ver, me empiezo a sentir también contagiada de ese sufrimiento, empiezo a sentir como el sufrimiento del que acompaño empieza a volverse una tristeza que
también me afecta, ¿no? Somos seres humanos, evidentemente nos afecta, nos conmovemos y cuando amamos a la persona que acompañamos, bueno, nos conmovemos mucho más. Quisiera, claro, el deseo sería, dame tu sufrimiento que yo lo cargo por ti, pero también la impotencia de no poder hacer eso a veces nos frustra y sufrimos por la frustración de no poder ayudar o por no poder apaciguar un poquito el sufrimiento del otro, ¿no es cierto? Entonces sí, es verdad que hay que focalizar también si para nosotros también hay un problema y hay que identificarlo bien, es decir, ¿qué me está pasando con esto? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué está significando para mí en relación al tiempo que estoy dando al acompañamiento, en relación a la sensación que tengo de querer ayudar y al sentimiento de cómo es esa sensación al querer ayudar? Es decir, sí que tengo que focalizar exactamente qué está pasándome a mí como acompañante. Y lo lógico es que una vez que haya focalizado pueda valorar mis recursos personales, pueda valorar si yo también tengo una vulnerabilidad psicológica, si yo tengo una vulnerabilidad social, si voy a poder, si no voy a poder, eh, si ya mis fuerzas están fallando y que por ahí de repente necesito que alguien me ayude a mí también, que alguien me dé soporte a mí también, o que a veces pueda hacer pequeñas salidas para que el acompañamiento no me termine aturdiendo. Todo esto que tengo que valorar es para que yo tome decisiones y no hay que sentirse culpables porque no podemos dar sino en la medida de lo que podamos dar, de lo que somos, no es necesario transgredirnos, es decir, no es a costa de nosotros el acompañamiento. Nosotros no estamos para volvernos víctimas de la situación, es decir, cuando acompañamos lo hacemos desde una de las inteligencias más altas, que es la compasión. Y la compasión no es a costa de la persona que lo vive, no exige un sacrificio personal, lo que exige es una atención constante a cómo lo estoy haciendo. La persona que sufre no necesita un sufriente al lado, un doliente al lado. La persona que sufre necesita a alguien con serenidad, que sea capaz de distanciarse también y de cuidarse. Así que la primera recomendación es el autocuidado del acompañante. ¿Qué pueden hacer? Pues muchísimas cosas. Eh, para bajar la tensión, la sensación de cansancio. Bueno, la recomendación primera, la más básica, es la del cuerpo, ¿no? Recurrir a este cuerpo que nos facilita muchísimo sacar el estrés por medio del deporte, una caminata, por medio de actividades físicas, nadar, hacer un deporte, no perder la perspectiva de que este cuerpo necesita apoyo, ¿no? Es decir, comer bien, dormir, cuidarnos a nivel físico, cuidar evidentemente nuestro mundo psicológico, es decir, ir chequeando, observando qué me pasa, cómo estoy, qué necesito, cuándo lo necesito y ser oportuno, no transgredir mis propios límites porque eso no es, fíjense en que ni siquiera está dentro de la ética del cuidado, es decir, no es necesario transgredirnos, es necesario estar muy atentos a que si el otro nos necesita bien. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de estar bien. Les decía físicamente, psicológicamente, socialmente. No se trata de aislarnos porque estamos acompañando a alguien. Fíjese, en enchufarse a la vida, enchufarse al sí a la vida a pesar de todo, sí que tiene que ver con el disfrute, revisar lo que tiene sentido para nosotros, los hobbies que son un gran enchufe vital, es decir, si me gusta leer, leer, si me encanta bordar, si me encanta la literatura, si me encanta escribir. Bueno, volver a esas cosas que nos hacen disfrutar de la vida, que nos conectan con el disfrute de la vida. Y bueno, la contemplación de la belleza, la posibilidad de estar en la naturaleza, poder tranquila y serenamente
vivir el tiempo sin prisa, sin reloj que nos apriete, sin calendario que nos esté ahorcando con el paso de los días, sino un poco libres, serenos, pensando voy a serenarme y evidentemente respirar y aprender a relajarme. Porque acompañar sí que puede ser muy demandante también para el acompañante, ¿no? Y lo mismo que decíamos para el que sufre, en en una perspectiva diferente, tenemos que chequear y estar atentos a nuestros pensamientos y a todo, ¿no? Fíjese en esta lámina, en la logoterapia nosotros tenemos una tríada trágica que es el sufrimiento, la culpa y la muerte. Eh, que nadie está exento de estas tres situaciones y frente a esta triada trágica tenemos una propuesta de optimismo trágico que sería ante el sufrimiento, el servicio, ante la culpa, el cambio, la transformación, la reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con aquella persona que tal vez fue víctima de alguna actitud equivocada, comportamiento o acción errónea, ¿no? Y frente a la muerte, el incentivo para tener una buena vida, una acción responsable que cuide de los demás y que cuide del entorno y que cuide de sí mismo. Esta lámina nos hace ver con claridad la segunda recomendación para el que acompaña. Si ustedes frente al sufrimiento de un otro entran con un pensamiento trágico de qué pena, de qué sufrimiento, evidentemente el servicio de acompañar no va a estar con optimismo, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a un doliente, tenemos que estar conscientes de que estamos ahí para ayudarle desde un optimismo, que sí puede ser un optimismo trágico, pero que trasciende el solo hecho del sufrimiento. Lo mismo que vamos a pedirle a esa persona que de pronto pueda pensar en otros, pensar en algo que puede hacer, pensar que ese sufrimiento puede tener un sentido para servir a otros o para servir a algo o para servirse a sí mismo en su propio desarrollo personal, en su propio encuentro, etcétera, pues es, como les decía, una potente manera, pero también para el acompañante. El acompañante tiene que estar claro que frente al sufrimiento el servicio implica un optimismo, que frente a la culpa de la persona, el acompañante tiene que estar en actitud de un contagio de no importa, vamos a cambiar esto, es decir, ante la culpa que tienes, vamos, el acompañante se convierte en ese soporte de cambio, de que es posible el cambio. Y frente a la muerte, bueno, el incentivo a, si estás pasando por una enfermedad terminal, si alguien ha muerto, el incentivo del acompañante a la persona que lo ha vivido es, mira, la muerte nos habla de la vida, nos habla de que esto es finito y por lo tanto que lo tenemos que hacer bien. La pregunta es qué es hacerlo bien. Y eso sí que le corresponde responder al doliente. Pero nosotros estar ahí como espejos de que vale la pena vivir y que ante la muerte, ante el duelo, ante la pérdida, hay un llamado a que vivamos honrando a la persona que estamos extrañando. Es decir, el acompañante tiene que estar en el lado del optimismo trágico, tiene que ser un espejo del optimismo trágico, ¿sí? En esta otra lámina van a ver que se habla de la resiliencia. Yo quisiera apuntar un par de cosas acerca de la resiliencia. Como ven, la resiliencia se produce en una mezcla de adaptabilidad, de flexibilidad y de capacidad de aprendizaje. Y esto sí que es tremendamente importante, así que es una recomendación que espero que no olviden, y es que no hay persona sin mundo ni mundo sin persona. Eso quiere decir que no podemos acercarnos a acompañar sin entender el contexto de la persona. Podemos, si no nos interesamos por el contexto, por el mundo que le rodea a la persona, se nos pueden escapar temas muy importantes que a la hora del acompañamiento son significativos. Por ejemplo, qué red social tiene en su contexto, cómo se relaciona con su red social,
qué trabajo tiene, qué situación económica tiene, qué tanta seguridad tiene en su país, en su trabajo, en su barrio, cómo se siente hablando con los demás, es decir, qué red de amigos tiene, qué cualidad de familia tiene, cómo siente, percibe y actúa con esos grupos sociales a los que pertenece. Porque es verdad que podemos pedir resiliencia a las personas. Ustedes saben que la resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano de transformar algo muy complicado en un aprendizaje, en algo que pueda resistir, ¿sí? No solo resistir como el coraje de estar parado ante la tempestad, sino como la transformación positiva de esa persona y el aprendizaje de esa persona en algo que sea más edificante, o sea, que le represente una edificación a nivel personal. Pero esta resiliencia que podemos pedir a una persona siempre va a depender de la comunidad que resiliente o no resiliente que esté a su lado. Así que es muy importante que indaguemos qué hay al lado en el contexto, qué le rodea, cuál es el mundo del que acompañamos, ¿sí? Porque es muy difícil pedir una resiliencia cuando el ambiente no es para nada resiliente. Entonces, es muy importante que chequeemos que no hay personas sin mundo. De hecho, el ser humano es vulnerable, no insuficiente. Lo vuelvo a repetir porque cuando acompañamos a alguien, este sentido de eres una carga para los demás es una de las cosas más dolorosas para el sufriente, porque incluso hay muchas personas que dicen es que no quiero ser una carga, por eso no comento de mi pesar, pero una pena compartida es menos pena. Así que es triste que una persona sienta que no puede compartir su pena. Es muy triste si lo piensan, ¿no? Así que no es una insuficiencia que tú necesites a otra persona. Eso es humano, nos necesitamos entre todos. La vulnerabilidad además puede desencadenar mucha impotencia y mucha frustración. Y en esos casos de impotencia y de frustración, la persona también sí que puede sentir que la vulnerabilidad es mala, es que no puedo, por eso es horrible ser vulnerable. Es importante normalizar la vulnerabilidad porque es un hecho existencial, así que nos sintamos impotentes y frustrados ante la vida cuando nos ha colocado un sufrimiento inevitable, una crudeza muy fuerte, pues no es una insuficiencia. Más bien hay que tomarlo como un hecho existencial. No pasa nada que no puedas, no pasa nada que te frustras, ¿sí? No es necesario que te frustres. Si no puedes cambiarlo, cambiar el hecho, sí puedes cambiar tu actitud. Esa es la base, la base de la propuesta, ¿no? La vulnerabilidad siempre puede ser muy triste de vivir, especialmente cuando implica una reducción física o una disminución psicológica muy fuerte o social muy fuerte. Sí, claro que puede ser muy dolorosa, pero nunca olvidemos que hay una dimensión en el ser humano que está intacta, que siempre está intacta y que seguramente ustedes la ubican porque es esa parte en la que el ser humano intenta salir. Cuando a veces en terapia viene alguien y dice, no sé si voy a poder salir, el hecho de que esté en terapia, el hecho de que haya caminado, que haya pedido una cita, que ya dice que esa persona tiene ese deseo de salir, ese anhelo de libertad que ante el sufrimiento todos tenemos. Es decir, lo que queremos es soltar ese sufrimiento. Así como nos queremos tomar una pastilla cuando nos duele algo, pues cuando sufrimos psicológicamente, emocional y emocionalmente o existencialmente, pues lo que queremos es, anhelamos volver a la paz interior. Ese anhelo que es un anhelo de libertad, es un anhelo que está muy intacto en el ser humano y que hay que cuidar mucho y que hay que enfocar en ese. Los acompañantes tenemos que enfocar ahí. Otra recomendación sería que cuando ustedes tengan alguna persona que acompañan, en donde ustedes evalúan que la visión de túnel, no tengo, no soy, no puedo, no quiero, empieza a ser como muy crónica en el tiempo, muy frecuente, muy intensa, y la persona no está
digamos que ampliando su mundo, sino que cada vez le ven más constreñida, por favor, tal vez es momento de valorar eh, que tenga una persona que le acompañe y le valore profesionalmente, porque no hay que correrse el riesgo de que la persona, por evitar el dolor y por no soportar el dolor, entre en una visión de túnel tan estrecha que termine pensando que no vale la pena vivir. Y no es porque no vale la pena la vida, es porque el sufrimiento se hace tan fuerte que lo que quiero es cortar el sufrimiento. Y eso puede llevar a ideación suicida y hay que tener cuidado. Entonces, cuando ustedes valoren que esa visión de túnel ya es demasiado consistente, intensa, frecuente y de larga duración, pues empiecen a pensar que tal vez es momento de actuar buscando una terapia convencional. Y bueno, solo para terminar, quisiera darles unas pinceladas de lo que no debemos hacer cuando acompañamos. A ver, tenemos algunas trampas mentales que tenemos que chequear. Cuando acompañamos a otro, no podemos caer en trampas como yo sabía que te iba a pasar esto, o que la persona apenas empieza a hablar y tú dices, ya sé lo que quieres decir. Es decir, esta trampa mental de la lectura del pensamiento, yo te conozco, yo sé que tú piensas así, cuidado. Cuando está sufriendo una persona, esto puede ser muy intrusivo, ¿sí? Es decir, no conocemos tanto a alguien. Una persona nos puede sorprender, aunque ustedes crean conocer, pero esas frases de le conozco como la palma de mi mano, no se atrevan a hacer una lectura de pensamiento. Es mejor preguntar, ¿qué estás pensando? Que hacer una afirmación. ¿Hecho? Evidentemente, la segunda trampa mental, creo que no tengo ni que explicarles. Para una persona que está sufriendo, encontrarse con uno que le acompaña, que cree tener la razón y que le impone, haz esto porque yo tengo razón, bueno, es como muy violento, ¿verdad? Es decir, tener la razón y creer tener la razón es un sesgo cognitivo que puede ser muy doloroso para alguien que está muy vulnerable y que está pasándosela mal. El inflexible deberías, ¿no? Esto no hay que hacer. Cuando alguien está sufriendo, esas personas que se acercan a acompañar y están con unos discursos larguísimos, tú deberías hacer esto, es que deberías. A ver, si ustedes quieren aconsejar, si quieren ayudarle, mejor pregunten, ¿tú qué crees que deberías hacer? Yo te puedo dar alguna idea porque yo no estoy sufriendo, estoy acompañándote. A mí me parecería, ¿qué te parece lo que yo te propongo? Pero no es inflexible, tú deberías, ¿no? Tú deberías, con esa rigidez, como que nosotros sabemos más que el doliente. Etiquetar, bueno, creo que esto está claro. No podemos decirle a una persona que está sufriendo, ay, qué víctima, o ay, tú estás depresivo, o qué ansioso eres, o ya me parece que tú tienes un duelo patológico. Etiquetar no es necesario porque puede ser muy doloroso para la persona que además que ya está pasándosela mal, tener que oír el juicio o la etiqueta de algún calificativo de otra persona, no se diga de quien le acompaña. El error del adivino, es decir, caer en este sesgo de si no cambias seguro que te va a pasar tal cosa. Hazme caso porque lo más probable es que te va a pasar tal otra. Es decir, esto también es muy doloroso, ¿no? Porque ustedes no son dueños del futuro, nadie es dueño del futuro, nadie puede prever el futuro y crear expectativas a una persona que está sufriendo puede ser muy duro. Si haces estos 4 pasos, en un mes vas a superar la pérdida de tu hijo o de tu hija. ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si a futuro esos 4 pasos que ustedes le han dado no le funciona a esa persona? Pues ya han creado una culpa adicional. No solo que estoy sufriendo, sino que parece que no tengo la habilidad para superar lo que esta persona me dice que debería pasar. Es decir, si haces estas 4 cosas, te vas a sanar. La persona vulnerable puede creerles y confiar completamente en ustedes, pero claro, ustedes están cayendo en el error del adivino. Ustedes no saben si esa persona va a poder con esas 4 claves.
que tal vez les sirvió a ustedes, que tal vez sirvió para otras personas, pero ustedes no pueden caer en crear una expectativa, ¿sí? Y la proyección, bueno, eso es como tratar al otro de una manera que yo creo que a mí me funcionaría. Es decir, a mí me funcionó tal cosa y entonces yo proyecto en ti lo que a mí me funcionó, que en el fondo es como imponerse, como eclipsar al otro, ¿no? Lo que al que acompaña le funcionó no le tiene por qué funcionar al doliente. Lo que yo creo que tiene que pasar no tiene por qué pasarle al doliente. Es decir, no puedo proyectar mis creencias, mis ideas, mis juicios o lo que yo, por más certero que creo estar, no puedo proyectar en el otro porque puedo hacerle daño, justamente porque estoy actuando con prejuicios. El prejuicio es algún juicio que me he hecho yo, pero que no he preguntado al otro. Así que tengan cuidado, esto no hay que hacer en el acompañamiento. Y por último, hay cosas que quisiera que reflexionen, que cuando uno acompaña, cuando una persona acompaña, es mejor evitar la valoración y el juicio moral, indicar a la persona cómo debería comportarse moralmente, interpretar, coger un pedazo de lo que ha dicho la persona y sacar un análisis increíble, aunque sea tremendamente inteligente y suene tremendamente razonable. Está sufriendo, por ejemplo, y, y está sufriendo mucho tiempo y de repente alguien viene y me dice, mira, estoy sufriendo, no puedo salir de esto y de repente el que acompaña empieza con una interpretación de, bueno, tú no puedes porque cuando eras niño también eras una persona que no confiaba en ti mismo, lo que me estás diciendo es un síntoma de inseguridad. Claro que suena bonito, pero para el que sufre, que otro le interprete, no es lo adecuado. El apoyo consuelo cuando minimiza la importancia de la situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando invita a, como que le comunica al que está sufriendo que está dramatizando, ¿no? Es como duro, porque la persona está sufriendo. Entonces, que alguien venga y le diga, ay, pero a ver, estás dramatizando, ven, ven, te abrazo, ven, ven. Es como minimizar, ¿no? Es como minimizar un momento muy potente en la vida de la otra persona. Entonces, ese apoyo, consuelo, minimizador, que más creo yo que brota de un nerviosismo porque no sabemos qué decir, esta es la voluntad de Dios o aguanta. No es necesario, es mejor evitarlo, ¿ya? El investigador no les tengo que decir que es tremendamente equivocado, ¿no? Cuando acompañamos no tenemos que estar investigando ahí en una pregunta tras otra como si estaríamos en una especie de curiosidad. Y la solución inmediata evidentemente no funciona. Esto es doloroso para el que sufre porque es como que ustedes también minimizan, ¿no? Es como muy rápido, ¿no? Tómate esta pastilla, ya te va a pasar, ándate de viaje y seguro que todo va a estar bien. Empieza a hacer deporte y lo más probable es que ya te pase. Es cuestión de que muevas el cuerpo. No es necesario la solución inmediata. De hecho, traten de evitar estas cosas. Y bueno, con esto hemos terminado los módulos. Les agradezco muchísimo la atención para nosotros y para mí personalmente. Ha sido un gran regalo poder compartir todos estos módulos con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Espero que sea de utilidad para alguien que acompañan. Espero que de alguna manera les haya ofrecido las claves necesarias y solo me queda por decirles que cuidarnos entre todos es una responsabilidad absolutamente imperiosa. Somos seres necesitados unos de otros y acompañar y que nos acompañen es natural, es con natural a nuestra naturaleza humana. Somos vulnerables y estamos, por tanto, llamados a cuidarnos los unos de los otros. Así que les agradezco muchísimo su atención y, como les dije, en 2 semanas estaremos contestando preguntas, inquietudes,
seguramente en un video en un par de semanas. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Y gracias, muchas gracias por su atención y su interés en este curso. Chao, chao.